Hola. Bueno, yo les voy a hablar de innovación y emprender. Probablemente es una palabra innovación ahora que está muy de moda, todos lo conocemos, todos hablamos, las empresas lo ponen en su misión. Gracias. Bueno, volvemos. Es un concepto que se ha puesto de moda. Y el problema es que cuando los conceptos se ponen de moda, todos hablamos sobre algo sin necesariamente saber bien sobre qué hablamos. Y eso también lleva lo trágico que le provoca esto a los conceptos, que llega un momento que empezamos a pensar que detrás de la innovación hay humo nomás. Y es algo que construimos entre todos, ¿no? En lo de hablar. Entonces yo lo que le quería contar es, ¿qué es innovación? Por ahí es difícil definirlo o hay muchas definiciones y yo les quiero dar la que yo utilizo, que es la que me parece más fresca, es la fórmula que yo conozco o la forma de transmitirlo, que es llamarlo bouilladé. Probablemente este concepto a muchos de ustedes les resulta similar o parecido a otras cosas que conocen, como es el déjà vu. ¿Saben lo que es el déjà vu, verdad? Es esa sensación que a veces tenemos cuando vivimos una situación que nunca la habíamos vivido, que nos hace parecer que quizás ya hemos pasado por eso. Bueno, bouilladé es exactamente lo opuesto. Bouilladé es estar en una situación en la que hemos estado miles de veces y sentir como si fuese la primera vez que la experimentamos. Esa propensión a encontrar cosas nuevas en cosas en que hemos vivido cientos de veces. ¿Por qué creo que este es un concepto fresco y que les puede servir en esto que van a encaminar este fin de semana ustedes? Porque este ejercicio, el de enfrentarse a cosas que ya conocemos y encontrarle algo distinto, ese es la semilla de la innovación. Aquellos procesos, aquellas cosas que conocemos, encontrarle algo distinto. Ahí arranca la innovación conceptualmente. Pero como les decía, como hay tanto humo y mito en torno a la innovación, no hay forma de empezar a operativizar la innovación en lo que ustedes quieren llevar adelante sin antes identificar que hay muchos mitos. Entonces lo primero que yo les quiero contar es los 3 principales mitos que yo encuentro cuando me cruzo con gente y hablamos en torno a la innovación. El primer mito que les quiero contar es esta idea que muchos tienen, que solo algunas personas son creativas y pueden innovar. Esa idea que tenemos mucho de que el creativo es el artista, el músico, el que diseña. Es o muchas veces pensamos también que los innovadores son genios creativos, únicos, salidos de la caja. La mayoría creemos en eso. Y les quiero decir que no es así. Y creo que el principal gran problema de trabajar en un equipo es pensar o creer que la parte creativa tiene que descansar en el diseñador, en el de marketing, en el de... No, es un equipo pobre. ¿Acaso uno piensan que para descubrir la cura de algo un científico no tiene que ser creativo? Claro que sí. La creatividad no es exclusiva de las disciplinas. Hasta que no incorporemos eso en los equipos de trabajo, es muy difícil que co-creemos en la máxima capacidad que ponemos como equipo. Por eso mi consejo es, desháganse de este preconcepto que no sirve para la innovación y empodérense desde su perfil creativo. ¿Y por qué hablo de perfil creativo? Porque todos tenemos algún perfil de creatividad. Lo que sucede es que somos sensibles de distinta manera. Algunas personas, estos perfiles de innovación lo tomé de un libro que se llama Las 10 caras de la innovación, que lo desarrolló Tom Kelly, que es un consultor muy reconocido norteamericano, que ha venido a Argentina, que trabaja en IDEO, que es una gran consultora, y lo que él dice es, todos tenemos una sensibilidad especial para la innovación. Lo importante es identificar cuál es esa sensibilidad y jugar con ese rol en el marco de nuestros equipos. Entonces, probablemente el diseñador de decorados, el diseñador de decorados es una persona que tiene una sensibilidad más del tipo visual. Entonces, en un contexto de trabajo va a ser el que más va a poder aportar a todo lo que tenga que ver con la modificación visual. Pero hay muchas competencias. Entonces, lo que dice el libro es, hay que identificar en nuestros equipos de trabajo cuáles son los perfiles. Nadie tiene un perfil dominante, sino que tenemos un marco fundamental y tenemos otros más minoritarios, ¿no? Identificarlos y jugar en el equipo. Y lo más importante de todo es que todo el equipo, sin importar qué perfil tenga, a quien no hay que permitir que tome el rol es al abogado del diablo. Para la innovación, el abogado del diablo no sirve. El abogado del diablo de las puertas para afuera. Ese es el único rol que sostienen todos los que hacen innovación que hay que dejar afuera.
El abogado del diablo no es el compañero. Por eso les quiero recomendar 2 libros interesantes para aquellos que estén interesados en la creatividad o cómo fomentar la creatividad en el marco de los equipos multidisciplinarios, donde el pobre diseñador y el de marketing tienen que ser los iluminados, que es Las 10 caras de la innovación. A quien le interese, yo tengo un resumen de esto muy cortito y tengo una encuesta que ustedes la contesten y les tira el perfil. Y Gamestorming, que me encanta este libro, que dice que es un playbook para innovadores, rule breakers, los que rompen las reglas, y chain makers, porque tienen muchas dinámicas que los pueden ayudar en el proceso de ideación, de crear ideas y llevarlas adelante. El segundo mito: solo algunas ideas son creativas como para innovar. Ese es otro gran error que hay siempre. Tenemos una concepción de las ideas que sirven para innovar muy limitada. La mayoría de la gente asocia innovación con la innovación radical. Y la innovación también es incremental, también es mejora continua. Entonces no desechen sus ideas por considerarlas que no son radicalmente lo suficiente. La innovación radical tiene que ver con el trampolín. La incremental es una escalera. Lo importante sobre estos 2 aspectos es que ambas te pueden llevar al mismo árbol de la innovación. A ver, una innovación radical es del caballo al coche, muy evidente. Una incremental es la máquina de escribir cuando pasa a la máquina eléctrica. Esa es incremental. Cuando saltamos de la máquina de escribir a la computadora, eso es radical. Porque no solamente cambia el medio, cambia el concepto. La música, el iPod fue algo radical conceptualmente, el de poder hablar tu playlist. Las innovaciones radicales son muy, muy raras. Además de eso, es importante, mucha gente asocia innovación con tecnología. Y no son sinónimos, no es la misma cosa. La tecnología es una herramienta de innovación. Existe la innovación sin tecnología también, y les voy a contar un caso. ¿Sobre qué podemos innovar? Podemos innovar sobre nuestro producto, nuestro servicio. Podemos innovar sobre nuestros procesos, sobre nuestras tecnologías, sobre nuestro modelo de negocio, y también podemos innovar sobre la experiencia. Y les voy a contar esto para aquellos los que no son programadores y a veces piensan que solamente se puede innovar desde la tecnología. Un caso de P&G. P&G es una de las marcas mundiales más importantes en lo que es innovación. Y la mayoría de las grandes empresas lo que tienen es un departamento de I+D, que es investigación y desarrollo. Ellos habían estudiado, querían lanzar al mercado un nuevo producto que era una pasta dentífrica. Entonces habían analizado la posibilidad de incorporarle bicarbonato de sodio a la pasta. Pero en I+D, en investigación, en tecnología, dijeron, el bicarbonato de sodio no hace nada, no tiene ningún efecto realmente bueno para los dientes. Entonces, ¿qué hicieron? No sacaron el producto, no innovaron en las características de su producto. ¿Qué sucedió? La competencia lo hizo y le rompió el mercado, el share a la empresa. ¿Qué es lo que descubrió P&G de esta forma? Que no solamente se innova desde la tecnología, sino desde la experiencia del cliente. ¿Por qué es importante esto? Porque P&G, de una manera muy dura, porque invierte mucho dinero en desarrollo tecnológico y en innovar, descubrió que muchas veces en la percepción del cliente había una experiencia para superar, que era el bicarbonato de sodio, porque se ve que en la cultura norteamericana, los dentistas norteamericanos siempre dicen hacete un buche con bicarbonato de sodio, entonces que viniera una pasta con eso, era el producto ideal para esa gente. Por eso, este fin de semana, cuando piensen, cuando desarrollen sus ideas, no se limiten a lo tecnológico, piensen en el cliente, en la experiencia de este para innovar. Y acá les doy 2 libros interesantes. Yo siempre les voy dando libros porque esto que les estoy contando lo he tomado de los libros, que es El ADN de las organizaciones y El arte de innovar. Más que todo para que los ayude a entender cómo llegar a la innovación y no quedarse con esta idea que hay que ser una cuestión radical, tecnológica, etc. El tercer mito: solo a base de creatividad se innova. Esa es otra. Como que está sobrevalorada lo que la inspiración provoca. ¿Qué porcentaje piensan ustedes que es de inspiración y transpiración en un proceso de creación? ¿20 inspiración? Lo que casi estaremos todos seguros de que la transpiración es más, ¿no? Ahora yo le voy a decir lo que dijo Thomas Edison. Thomas Edison
el que hizo la luz, bueno, el que inventó el foquito, digamos, no el foquito, sino la química que resulta en que se encienda la luz, dijo: la innovación es 1% inspiración y 99% transpiración. Y no es menor porque él lo dijo, porque él tuvo que hacer 1000 intentos hasta lograrlo. Y parece decir 1000 es fácil. Prueben ustedes a hacer esto que van a hacer este fin de semana 1000 veces. Quiero ver cuántos quedan acá. Piensen en hacer estos 2 días 1000 veces. Estos 2 días y quizás de desarrollo 20, 30 días más, 1000 veces. Si eso no es transpiración. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora, ya saliéndome de los 3 mitos, es lo que yo llamo el embudo, el funnel de la transpiración, que arranca en los procesos de innovación con las ideas, la ejecución y show me the money, la monetización. Lo primero que les quiero decir de las ideas en torno a la innovación, quizás algunos sientan representados por esto, ese es el cerebro, para mí, de un emprendedor, de un innovador. A la noche te vas a dormir, cuando ya no hay tantos estímulos, y la cabeza te empieza a quemar. Y el maíz pisingallo son todas las cosas que se te fueron metiendo en el trabajo, en la calle, todas esas pequeñas ideas, todos esos disparadores que uno tiene. Ese, para mí, ese es el maíz pisingallo. No sé si alguna vez lo hicieron ustedes por oropo o choclo. ¿Sintieron el ruido que hace cuando el maíz empieza a explotar contra la tapa de la olla? Bueno, eso es lo que no te deja dormir generalmente. Identificar esto porque es importante, porque tiene que ver con todas esas ideas que uno tiene adentro y que necesita canalizarlas, sacarlas, permearlas. Y lo que es más importante en todo esto, en el proceso de la innovación, es tener un botón de pánico. Porque ¿cuál es el problema de esto? Si uno no destapa la olla y seguimos metiendo pisingallo y seguimos haciendo por oro, se nos explota la cabeza y no vamos a ningún lado. Entonces lo que yo llamo panic button es identificar cuando uno no avanza con sus ideas. Las ideas solas, muchos tenemos muchas ideas, es el 1% del resultado. Un panic button es identificar exactamente cuando uno se está metiendo a sí mismo y no está desarrollando sus ideas. Parece una pavada, pero no lo es. Antes que se queme el cerebro hay que encontrar una forma de canalizar eso y buscar cuáles son esos resortes para llevar adelante. Un buen libro, este que les pongo acá, es De dónde vienen las buenas ideas, que habla un poco esto de lo que les digo, esas ideas que tienen adentro, cómo llevarlas adelante. Ahora vamos al tema de la ejecución, y estos para mí son los 6 pecados capitales que se dan en los procesos de innovación. El primero, matar a la vaca. No sé si conocen ustedes la fábula, la pequeña fábula de matar a la vaca, que había un sabio y un discípulo, llevan un pueblo muy, muy humilde, y se alojan en la casa más humilde del pueblo. Y el hombre de ahí, el sabio de su discípulo, les convidan con lo único que tenían, que era leche de la vaca que tenían ahí. A la madrugada se va el discípulo y el sabio de la casa y cuando se están yendo le mata a la vaca. Y el discípulo no entendía. ¿Cómo esta gente humilde, por qué le matamos a la vaca? Cuando vuelven mucho tiempo después se encuentran que la casa ya no era una choza, que tenía una casa, que habían crecido, se acercan y le preguntan y dicen: alguien nos mató la vaca y nos obligó a enfrentarnos al futuro. Tuvimos que empezar a plantar verdura y esa verdura la pudimos empezar a vender, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que quiero decir con matar la vaca? Todos tenemos alguna vaca. Todos tenemos una vaca atada en algún lugar. A veces esa vaca es nuestro puesto de trabajo. A veces esa vaca es un padre, un novio. Todos tenemos algo. No hay problema, uno puede innovar y emprender con una vaca atada. El problema es cuando uno empieza a endiosar la vaca y la vaca es más importante que los proyectos de uno. Entonces yo siempre digo que matar la vaca siempre ayuda a emprender lo que uno quiere, a buscar el camino de la innovación. El segundo es compartir la torta, que también pasa. Muchas veces uno se vuelve aburriento y por no compartir la torta me la quiero comer toda, y como me la quiero comer toda, no hago nada, porque al fin y al cabo necesitaba el apoyo de otro. Por eso es importante, nuestro pecado en la innovación es tratar de hacerlo solo, de emprender solo. Aparte, piensen esto, aún si son angurrientos, piensen que quizás la torta que ustedes sueñan es 1000 veces menor que la porción que les tocaría si emprenden junto con otro, si innovan junto con otro. Otro, evitar los Frankenstein, que es la típica, uno tiene una idea y mientras la va desarrollando, quiero crear el hombre más bello y tu amiga te dice ponerle esta nariz, tu mamá te dice ponerle aquella oreja y a fin de año
te encontrás con esto que no lo toca ninguna de tus amigas, vos decís, ¿qué pasó con mi idea? No era esto. Ojo, porque pasa mucho, van a tener muchas influencias de mentores, de accionistas, de inversionistas, de amigos. Traten de escuchar siendo fieles a ustedes mismos. El otro pecado capital que sucede en la ejecución, en este túnel de la transpiración, es esta fauna que son la gente tóxica. La gente tóxica es esa gente con la que se van a encontrar en los procesos de innovación que tienen neurotoxina. Ustedes no se van a dar cuenta, pero cuando llegan a su casa se sienten angustiados, tristes, ansiosos, contaminados. Esa gente hay que sacarla de este proceso porque no ayuda. La gente aspiradora, hay gente que es tomadora de energía en estos procesos y los va a decir, toman toda la energía de ustedes y no los dejan con nada. Si ustedes están tratando de innovar y de emprender, lo más importante es que construyan vínculos de igualdad en dar y recibir energía, porque si no se les va a consumir. Otra, la del tren, que otro pecado capital en los procesos de ejecución, esta idea no la compren de que si se te escapa el tren, quedas fuera. Es más, el tren supuestamente pasa a los 20, vieron que si a los 22 en tu garage no creaste algo, está fuera del mercado. No existe eso, es una concepción súper pasiva. Hay que empoderarse, el tren es uno. Así que pasen todos los trenes que quieran porque el tren es uno. No importa qué edad tengan, no importa qué hayan hecho, qué no hayan hecho, el tren es uno. No compren más esa historia de que el tren se te pasa el tren, porque les va a pasar emprendiendo. Que todo el mundo está corriendo detrás de la liebre, y si el tren, otro. Y la última, hacer foco, que es lo más importante. Hacer foco, porque cuando uno sabe dónde va es una cuestión de tiempo. Y si hay algo que es inevitable, es que el tiempo pase. Acuérdense eso. Entonces, si uno hace foco, va. Estos son para mí los 6 pecados capitales que hay que tener cuidado cuando ejecutamos un proceso de idea para crear la innovación. Un buen libro es Outliers, la hipótesis de este libro que analizó grandes personajes de las artes, de las ciencias, de la tecnología, del deporte, que identificó cuál es su hipótesis. Dedicando 10.000 horas a cualquier cosa, cualquiera de nosotros puede ser exitoso. Está muy bueno el libro. Y llega Show Me the Money. La innovación es comercializar la creatividad. La creatividad tiene que ver con las ideas. La innovación tiene que ver con el valor de esas ideas. No se olviden eso, la creatividad sola es creatividad. Cuando encontramos cómo comercializar esa creatividad, recién estamos hablando de innovación. Y muy importante esto, sepan diferenciar precio de valor en este proceso. El precio de su trabajo, de su emprendimiento, de su idea, lo determinan fuerzas exógenas a uno. El mercado, los clientes, etcétera, los accionistas. El valor lo determina uno, ustedes con su equipo. No confundan el valor con el precio, porque cuando uno empieza a confundir valor con precio, empieza el decaimiento emocional en los procesos de innovación. Y aquellos que no atravesaron exitosamente el túnel de la transpiración, entran en la unidad de cuidados intensivos de la palabra F. Palabra que nos cuesta bastante nombrar, asumir, conversar, que muchas veces la transitamos todos. Yo generalmente, esta es mi posición de la noche en relación a lo que todos conocemos como fracaso. Cuesta mucho. Nombrarle la palabra no es difícil. Ahora piensen ustedes en conversaciones con amigos, familia, cuando uno dice, la verdad, fracasé. En eso, fracasé. Tenemos 300.000 formas de dibujar en lo que nos fue mal para que no parezca tan malo. Y decir, ¿por qué tenemos esa necesidad constante de tenerle terror al fracaso? El problema del fracaso, ¿saben cuál es? Que uno siente miedo. Y cuando uno siente miedo, para no fracasar no hace. Y cuando no hace, ya fracasó. A mí me interesa muchísimo el tema y les cuento que yo, por suerte, leí un paper que me ayudó mucho a superarlo, porque el paper dice que la culpa es de nuestros padres. Entonces a mí me relajó muchísimo eso, porque qué suerte, no es culpa mía, es de mis padres. Entonces, ¿por qué les digo que es la culpa de nuestros padres? Piensen ustedes un segundo, remóntense de chicos hasta hoy. Siempre se nos estimula la autoestima en torno a los resultados. Nunca se nos estimula en torno al esfuerzo.
Entonces uno empieza a asociar su calidad, su dignidad de persona, su valoración como persona por el éxito, porque nadie te felicita por el esfuerzo, la gente te felicita cuando te va bien. Entonces toda la valoración que uno recibe toda su vida, cuando alguien te dice algo lindo, es porque te fue bien en algo. Nadie viene y te dice, perdiste, pero sos un capo, todo el huevo que le pusiste. Es muy raro. Entonces, ¿por qué les digo que es importante esto? Porque hasta que uno no... Fíjense en la facultad te califican por tu resultado, no por el esfuerzo que pusiste. En la vida, en el trabajo, en todos lados. Entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo a fracasar? Si cuando fracasamos, no es el fracaso lo que nos duele, es la sensación, lo que representa nuestro inconsciente sobre nuestra propia valoración. Ojo con eso, porque la mayoría de la gente que ha triunfado y que ha innovado ha podido superar este miedo al fracaso y este miedo a la valoración. Hicieron un estudio en Inglaterra con 300 niños, los dividieron en 2 grupos, les dieron tareas de 5 años los chicos, ¿no? Muy fácil la primera. Y al primer grupo le decían, cuando la resolvían bien, felicitaciones por el esfuerzo, cómo te esforzaste, todo el huevo que le pusiste. Al otro grupo le decían, capo, qué inteligente que sos, qué cerebro, qué... ¿Y qué fueron haciendo con estos niños? Les fueron incrementando la complejidad en la tarea. ¿Y qué descubrieron? Después ya les daban tareas que no eran posibles resolver para personas de 5 años. ¿Pero qué descubrieron? Que aquel grupo que había venido siendo estimulado durante todo el año en torno al esfuerzo, obtenía mayores resultados en tareas complejas. Piensen en eso, quizás los ayude. Las técnicas de innovación hoy por hoy hablan de lo que se llama failing forward. Fracasar rápido y de una. Pero hablan de un fracaso inteligente, de aprender sobre eso. Porque ¿qué es lo que dicen? Si está mala la idea de ustedes, ¿no es mejor saberla ya, rápido, y no dedicarle una vida? No le tengamos miedo al fracaso. Si es una mierda, que lo sepamos ya y nos movamos a otra cosa. Es genial este sistema, hay mucho escrito. 2 revistas que bájensela, que están muy buenas, a mí me ayudaron un montón. Del Harvard Business Review, de Failure, es toda una edición dedicada. Y The Wire, la edición inglesa, que habla de fail fast and succeed. Y ahora estos son mis tips, son las nuevas economías, las últimas tendencias en innovación, que se las comparto porque quizás les puedan servir a todos ustedes como disparador en estos 2 días que tienen adelante. Hay 5 nuevas economías que están marcando todo lo que es la innovación, sin importar si se va a innovar sobre el modelo de negocio, sobre un proceso, sobre la experiencia del cliente, de lo que sea. Designomics, Experiencenomics, Gamenomics, Wikinomics y Socialnomics. Vamos con la primera, Designomics. Muchos de ustedes, los que estudiaron diseño, probablemente se sientan muy identificados con esta metodología de innovación. Pero ¿por qué se las comparto? La mayoría de las personas estamos acostumbrados a hablar sobre nuestras ideas. Y cuando hablamos y contamos de nuestras ideas, lo único que podemos recibir de la otra persona es una opinión. Cuando nosotros hacemos experimentar a la otra persona nuestra idea, es cuando sacamos valor. Entonces, ¿qué es lo que sostiene? Sostiene una cosa muy importante, son 6 pasos, ¿no? Fundamentalmente tiene que prototipar rápido y testear, ¿no? Que muchos de los que estudian programación están acostumbrados con el MVP, etc. Pero lo que me interesa transmitirles es este cuadro con el que trabaja, que yo lo uso cada vez que tengo que crear algo para alguien, que es el mapa de empatización. De Ford al día de hoy ha habido un salto gigante. Ford decía, si yo le hubiera hecho caso a mis clientes, hubieran pedido un caballo que corriera más rápido. Hoy las empresas que innovan, ¿qué es lo que hacen? Convierten al consumidor en un prosumidor. Las papitas Lay's, hace 2 años, la gente votaba qué sabor querían y el sabor más votado hicieron la papita. Yo creo en una cuestión intermedia entre el prosumidor y Ford, que decía que sabía más que su cliente. Es el mapa de empatía. No importa sobre qué vayan a innovar o emprender, dividan lo que el potencial cliente dice, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace. Parece todo lo mismo, pero es un ejercicio muy interesante donde realmente pueden entender dónde pueden encontrar el valor. Otra cosa interesante de este modelo es definir el problema. Ahí cometemos un montón de error porque tenemos la cabeza seteada como problem solvers. Supónganse, ¿no? La canilla no sale agua porque pierde en algún lado.
La mayoría de la gente piensa que el problema es que pierde. Y el problema es que no tenemos agua. Entonces, cuando uno piensa que el problema es que la canilla pierde y hay que encontrar la pinchadura y arreglarla, dedica horas y esfuerzo a buscar la pinchadura de la canilla y mientras tanto te vas deshidratando. Las empresas lo hacen, las empresas dedican a sus mentes más senior a resolver el problema mientras todo el resto de la organización está buscando soluciones. Entonces, ¿qué dice esto? Hay que enfocarse cuando hay un problema en encontrar soluciones. El problema es que no hay agua. Entonces, ¿de dónde puedo sacar agua? De la heladera, de otra canilla, etcétera. Hay que remarcar cómo definimos los problemas. Y la otra, que es idear, que dice que hay que conseguir al menos 50 ideas para lograr una buena. Parece una pavada 50 ideas. Encuentren sobre una solución 50 ideas. Hicieron un estudio sobre esto. En una universidad dividieron a la gente, estudian cerámica, y le dijeron, a un grupo le dijeron, a ustedes los vamos a evaluar por la calidad de lo que hagan. Al otro grupo lo vamos a evaluar por la cantidad de lo que hagan, el número de vasijas que hagan de cerámica. A fin de año llamaron un jurado de expertos para que evaluaran los dos grupos y dijeran en cuál había más calidad de productos, en cuál piensa que hubo mejores fuentes. En la cantidad. En la cantidad, y jueguen con las blue skies. Blue skies son aquellas ideas que se resultan ridículas porque la tecnología no la alcanza o es poco efectivo o eficiente. 2 libros interesantes de Design Thinking. Experiencenomics. Esta me encanta y les va a servir un montón. La mayoría de las empresas históricamente vienen trabajando sobre la satisfacción del cliente. Estamos pasando la experiencia. ¿Cuál es el tema? Quien trabaja sobre la satisfacción, sobre lo que realmente está trabajando, es sobre las expectativas del cliente. Pero una empresa, supongamos, mi expectativa es cobrar del 1 al 10. Si me pagan el 5, estoy satisfecha. Si me pagan el 4, más satisfecha. Si me pagan el 3, satisfecha. ¿Y las empresas qué se dedican a hacer? A medir esa satisfacción del 1 al 10. ¿Cuánto nos acercamos a eso? ¿Qué es lo que dice esto? No están pensando, mi deseo real no es del 1 al 10. Sería el día 28 que me lo lleven a mi casa con una caja de bombones. Ese es mi deseo. Mi expectativa es del 1 al 10. Entre el deseo y la expectativa hay un sacrificio. Ese es el mar a navegar para emprender, para innovar. Identificar cuál es el sacrificio que hay en el deseo de nuestros clientes. No trabajen sobre las expectativas. Sobre las expectativas trabajan la mayoría de las empresas históricamente. Las grandes empresas hoy están transformando su manera de ver y trabajan sobre el deseo. Cuando uno trabaja sobre el deseo, genera una experiencia. ¿Cuáles son 3 empresas? Es decir, cuando definimos Disney, ¿qué es Disney? Disney es una experiencia. Starbucks no es café, es una experiencia. Es decir, ¿por qué son marcas tan reconocidas y símbolos de lo que proveen? Porque no se quedaron en la expectativa, construyeron el deseo. Hay muchos ejemplos muy buenos de cómo construyen experiencias estas marcas. Es lo último de lo último de lo último en Estados Unidos, trabajar sobre las experiencias de los clientes y no sobre la satisfacción. La economía de la experiencia, el mejor libro de Pine para ver todo esto. Gamenomics. Esta también está genial, que es aplicar la lógica y las mecánicas del juego a situaciones que no son juego. No es crear un videojuego, ¿se entiende? Es entender la lógica que está detrás del juego y aplicarla a lo que uno está haciendo, aunque lo que uno esté haciendo es pagar impuestos. Es decir, cuando ustedes creen esto, lo que sea, las ideas que tengan, traten de entender que si uno le pone alguna lógica de juego, tiene la mitad del proceso ganado del cliente. ¿Por qué? Porque los juegos tienen 2 características fundamentales y la deberían tener la mayoría de las cosas. La primera, son divertidos. Estimulan nuestro centro de placer. Y cuando estimulan nuestro centro de placer, uno recurrentemente los usa. Y la otra es que son voluntarios. Es decir, si no es divertido, no es un juego. Y si no es voluntario, tampoco es un juego. Y voluntario, tómelo en términos de engagement, ¿no? Voluntariamente me interesa participar de esto, aunque sea bajar de peso a través de la red. Existe, muchas empresas lo están aplicando a muchísimos sistemas y da muchas posibilidades. Les voy a dar un ejemplo fantástico. Ganaron un premio muy grande a través de esto. Generalmente, esto para explicar cómo se aplica gamification de una manera exitosa. Generalmente, ¿qué se hace cuando uno va a mucha velocidad? Te multan, ¿no? ¿Qué inventaron en Inglaterra? Fue esto.
A los que van rápido los multan, pero a los que van a velocidad normal les toma una foto de la patente y todas las semanas la plata que se recaudó por los infractores es sorteada entre los que pasaron a velocidad normal. ¿Entienden lo que les quiero decir? En algo que no es un juego. La velocidad no es un juego, es una ley, se pena, te sacan el carnet, etcétera. Pero fíjense cómo le aplicaron una lógica del juego y los accidentes y la velocidad en esa ciudad dejó de ser un problema, porque todo el mundo quería participar de la lotería. 2 libros buenos. Después, si quieren los libros, yo les puedo facilitar. Queda poco, quedan 2. Wikinomics, que esta la deben escuchar un montón, que tiene que ver con innovación abierta, crowdsourcing, co-creación, que tiene que ver con la creación de valor entre iguales, pero con la sabiduría de la mayoría. Les cuento un ejemplo rápido para entender qué es la Wikinomics, la economía de la colaboración. Goldcorp es una compañía que excavaba oro en Canadá. Tiene un gran territorio, pero estaban casi en bancarrota. Tenían solo recursos para explorar durante 5 años y no iban a bancarrota. Con la cantidad de lugares que había para explorar, era imposible que lo encontraran. El presidente de esta empresa va a una charla que daban en el MIT y conoce esto que era incipiente, que era la economía de la colaboración. Recién se abrían las redes, etcétera. ¿Qué es lo que hace? La economía de la colaboración propone abrir tu necesidad a toda la comunidad. Entonces, ¿qué hicieron? Toda la información confidencial que tenían, son de dónde habían excavado, los estudios que tenían, el historial, lo publicaron en la red. En un año, de la cantidad de ingenieros alrededor del mundo, gente que le gustaban los desafíos, encontraron más oro que en toda la historia de la compañía. Obviamente hubo un premio asociado, etcétera. Lo que les quiero decir es pensar fuera de la caja y aprovechar las redes y la economía de la colaboración tiene que ver con esto, inclusive con sus proyectos. Quizás sus proyectos necesiten la colaboración de muchos para la construcción del valor agregado final. 3 libros interesantes: Wikinomics, Open Innovation y Co-creación. Socialnomics, que esta es la última, probablemente con la que están más relacionados, que tiene que ver con la economía de los medios sociales. ¿Por qué es importante esto y en dónde hay que dimensionar la importancia y el impacto que puede tener para sus negocios o lo que sea? Es el empoderamiento que tienen los peers, los pares, el consumidor, nosotros. A nadie le interesa, por eso un claro ejemplo, a nadie le interesa lo que el hotel diga de sus propias habitaciones. A todos nos interesa lo que en TripAdvisor digan los otros usuarios y nuestros amigos. ¿Por qué es importante tenerlo en claro eso? Porque es una época de transparencia. Si lo que ustedes hacen es malo, por más huevo que le pongan a la web, por más marketing que hagan, es la época de la transparencia. Es un TripAdvisor de todo lo que hacemos. Por eso es importante integrar a los públicos. Hemos terminado. Lo último que les dejo, 4 tips en este proceso. Acá va a ser mi onda Bucay, pero lleven gorro. He visto mucha gente que se insola, hay muchas luces en el proceso de innovar y de emprender. Cuando uno se insola, es decir, hay mucho brillo, interprétenlo, siempre la gorra te protege el cerebro. Mochila, todos emprendemos, innovamos con alguna mochila, nadie está libre de mochila, lo importante es que la lleven lo más liviana que puedan. No hagan de la mochila un cementerio, hay gente que va muy pesada en los procesos, eso va en contra de los procesos de la innovación. Libérense, lleven mochila liviana por su columna y para llegar a buen puerto. Lleven un libro. Vieron que yo siempre recomendé libros. No sé quién inventó la historia esa de que todos los cracks nunca estudiaron nada, dejaron la universidad, los de Google abandonaron y se fueron al garage. Los de Google abandonaron un post-PhD en Stanford. ¿Entienden? No hablo de la formación formal, es decir, no hace falta ir, pero tiene que ver con esa avidez, con ese compromiso. Es un acto de humildad leer y formarse. La inteligencia, la iluminación, es esa sinapsis entre las neuronas, pero uno tiene que meterle ese pisingallo a ese cerebro. ¿Y de dónde lo vamos a tomar? Hay que ser curiosos, hay que leer, hay que formarse. Por eso sé que es un parto leer, es como ir a gimnasia, pero después te sentís bien cuando lo haces. Entonces, mi consejo es, elijan un buen libro, aunque sea un libro al año, los va a ayudar, un texto, un paper, lo que quieran. Y la última cosa que yo llevaría en este viaje de la innovación y del emprendimiento es un buen par de zapatillas. Si uno no tiene un buen calzado, no va muy lejos. Yo el calzado lo identifico con los valores. Vi la película de La Red Social y la de Steve Jobs,
soñé que los emprendedores eran una especie de Rambo con un cuchillo en la boca. Es decir, yo creo que se puede construir de otra forma, los valores ayudan, te mantienen en pie, te permiten volver de donde te fuiste, intacto. Entonces, esos son mis 4 consejos para esto que inician ahora en el camino de emprendedurismo y la innovación. Esas son mis redes, me pueden localizar lo que ustedes necesitan, me pueden encontrar sea por los libros o por cualquier información. Gracias.